Bienvenido al programa de radio filosófico Soliloquios de un Metafísico, en donde podrás escuchar temas relacionados con la cultura, la música, entrevistas, reseñas de libros y por supuesto la filosofía. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, estimados oyentes del programa de radio filosófico Soliloquios de un Metafísico. Como todos los martes en punto de las 9 estamos en un programa más. Bienvenidos y gracias por su amable atención. Hoy el tema del programa, filosofar a martillazos, Friedrich Nietzsche. Vamos a tocar el tema, les voy a comentar el tema de quién es este filósofo, cuál es su filosofía, algunos temas centrales de Nietzsche, ya que bueno, hablar de precisamente este filósofo, de cualquier otro filósofo, pues es difícil de tocar en un programa. Pero bueno, pues gracias por su amable escucha, por estar acá y les estaré compartiendo pues unos libros, algunos puntos importantes de quién fue Friedrich Nietzsche, ya que han pedido algunos radioescuchas que explicar un poco de este señor tan peculiar que es muy bien conocido en la mayoría de las librerías de cualquier parte del mundo, ha sido muy difundido y ha tocado pues temas interesantes como esa famosa frase, el dictum Dios ha muerto. Entonces pues realmente todo se vale. Bien, vamos a tocar el tema de Nietzsche. Saludos a los que nos escuchan, a las personas que les gusta este programa, que recomiendan y tienen algunos comentarios. Pues bien, antes de iniciar quiero decirles que estamos invitando para que visiten el periódico cultural Tlanestli, que lo edita mi amigazo el maestro Víctor Manuel Vázquez Gándara, presidente de la Academia Mexicana de Educación, y que se edita aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz, México. Entonces pasen por ahí a darle una vuelta al periódico cultural, en donde, bueno, en tlanestli.blogspot.mx. Ahí van a encontrar al periódico cultural, van a enterarse de las cosas que se hacen aquí en Jalapa y también van a enterarse pues de más cosas culturales que seguramente son de su interés. También les voy a recomendar unos cursos que tiene Exis aquí en la ciudad de Jalapa y van a estar iniciando en septiembre. Los ofrece Exis. La página de Exis es exissc.wix.com 2015. Exis se escribe con HEXISSC. Exis, búsquenlo. Hay introducción a tópicos filosóficos, hay introducción a la reforma educativa en México, hay sin fin de temas y de pues cursos y talleres que pueden tomar
en Exis SC, aquí en Jalapa, en la calle Niños Héroes 60, esquina Avenida Américas. Ahí van a encontrar a Exis. También, bueno, hay taller de titulación para aquellos que no han terminado correctamente su tesis, y grupo de estudio para los chavales que tienen problemas en filosofía, en ética, valores, ciencias sociales, español y demás cosas. Pero bueno, visiten Exis. Vámonos con el programita. Muy bien, aquí regresando, entonces comenzamos en forma el programa. Un saludo a todos los que nos escuchan, ahí a la maestra Karenín, a Sara, a Mónica, a todos los nuevos radioescuchas. Muy bien, pues ¿quién es este fulano de Friedrich Nietzsche? Seguramente pueden encontrar mucha bibliografía interesante en internet. Ya actualmente es muy fácil de encontrar este tema y encontrar referencia de Friedrich Nietzsche, que nació allá en un año de 1844. Él estudió, filología clásica en Bonn y Leipzig, y a los 25 años, en 1869, pues fíjense que fue nombrado profesor de filología en la Universidad de Basilea. Pero luego la enfermedad lo obliga a abandonar su puesto y empieza a vivir independientemente como escritor. De ahí su interesante prosa, y de ahí, que se haga muy conocido, ¿no? Su estilo es muy llamativo, su estilo es muy te atrapa cuando lo lees, ¿no? Te pone de buenas, igual como Schopenhauer, Fichte, no sé. Es uno de los autores que tiene una prosa excelente, y bien, esto se debe a que él estudió filología. Entendía muy bien los clásicos, el griego, el latín, todo eso, ¿no? Él, toca grandes temas y también tenía grandes dotes artísticas. Le gustaba la música, le gustaba la poesía. Su estilo, obviamente, en estas dos disciplinas, como muy bien saben los que lo han leído, es apasionado, obviamente es encendido, es fuerza y tiene gran belleza literaria. El gran conocimiento e interés que desborda Nietzsche por la cultura griega tienen un gran papel en su filosofía, dado que el tema central de su pensamiento básicamente pues es el hombre, la vida humana y todo lo que está cargado de él, en tanto una parte histórica y la parte ética, ¿no? Ese es un tema muy muy interesante que Nietzsche toca. Ahora bien, las principales obras de Nietzsche son, entre muchas que podemos conocer, El origen de la tragedia, Consideraciones intempestivas, Humano, demasiado humano, otro libro que se llama Aurora, otro libro muy conocido y muy referenciado últimamente, Así hablaba Zaratustra, otro muy llamativo, Más allá del bien y del mal, y pues efectivamente La genealogía de la moral, La voluntad de poder y Ecce Homo y otros tantos, ¿no? Que se publican después de su muerte. El interés por Nietzsche sobre la cultura griega, sobre la moral, sobre la filosofía, sobre la historia, se desborda obviamente en sus libros. Actualmente se le conoce
porque hay muchos estudios donde se aborda su pensamiento, hay muchos estudios donde se le exalta como figura, como parteaguas, y también hay muchas referencias a su pensamiento en esa famosa frase de Dios ha muerto. Esa famosa frase de Dios ha muerto es la que más se conoce, pues es la que más se tiene siempre en mente, y la que regularmente se cita en los ensayos, en los artículos, en alguna plática, en algún jolgorio con un vino en la cabeza. Y bueno, siempre viene el tema de, como dijo Nietzsche, ¿no? La famosa frase de Dios ha muerto. Más allá de solamente la frase interesante de Dios ha muerto, y que en eso trata de resumir toda la filosofía nietzscheana, bueno, pues hay algo más allá de esta afirmación, de este interés de Nietzsche por expresar en una frase o explicar en una frase toda su filosofía. Precisamente ese es un punto de los que quiero tocar de Nietzsche, porque Nietzsche es muy complejo. He tenido pláticas con algunas personas que adoran a Nietzsche. Vaya, Nietzsche yo lo he leído en muchos de sus libros, pero eso no quiere decir que sea nietzscheano de corazón. Y a lo que le digo siempre a estas personas es, Nietzsche es muy buen filósofo, aunque algunos digan que todavía no es filósofo. Es el mismo pleito que tienen los psicólogos con Freud o Lacan, si son filósofos o si son psicólogos, y nadie lo quiere en su terreno y nada más le echan la bolita al otro, ¿no? Es algo muy interesante que pasa en estas disciplinas. Muy bien, regresando al tema, yo siempre les digo, Nietzsche lo que tiene es que obviamente tiene una prosa muy bonita, muy sabrosa, atrapa, y lo sabe porque él estudió filología, vaya, sabe cómo engatusar, como decimos aquí en México, a su lector, atraparlo, y obviamente cuando empieza a hablar de los temas de la voluntad de poder, de la superación, del cambio, de los cambios de la transmutación de valores, del paso del niño al león y todo ese asunto, y que el nuevo superhombre, yo lo que les digo, bueno, hay que dividir el pensamiento de Nietzsche, porque no se puede citar a un filósofo simplemente por un tema. Es como si yo dijera que Zubiri solo habla de la realidad y solo le importa la realidad. Pues no, también toca temas de Dios, filosóficos, éticos, morales, pero bueno, no viene al caso. Lo mismo Nietzsche. Nietzsche, lo que pasa es que sus libros han sido difundidos, y esto tiene que ver mucho, bueno, por ahí con el nacionalsocialismo. Todos sabemos que llega a un gran desastre en el Holocausto, la malinterpretación que se hace de Nietzsche por parte del nacionalsocialismo causa y tiene el trasfondo del nacionalsocialismo esta filosofía del superhombre. Pero resulta que Nietzsche no solo toca este tema de la moral de los señores y la moral de los esclavos, del superhombre, de la filosofía de los valores, sino de una filosofía de la vida. Un tema interesante y cual le quiero comentar es esta parte en donde Nietzsche hace una interpretación de Grecia, en tanto lo que se llama lo dionisiaco y lo apolíneo. Y bien, ¿qué es esto de lo dionisiaco y lo apolíneo? Pues obviamente él distingue estos dos principios: por un lado lo apolíneo y por otro lado lo dionisiaco, es decir, lo que corresponde a estos dos dioses griegos, Apolo y Dionisios. El primero es este símbolo de la serenidad, de la claridad, la medida, del racionalismo. Obviamente pues es la imagen clásica de Grecia. Mientras que en lo dionisiaco encuentra lo impulsivo, lo excesivo, lo desbordante, la afirmación de la vida, el erotismo y obviamente esta culminación de vivir, el afán de vivir, el decir sí a la vida, a pesar de todo
sus dolores. Y este tema precisamente lo encontramos mucho en muchas frases, lo encontramos en muchas partes de libros de Nietzsche. Es muy interesante que toque estos dos temas, dado que son dos partes muy importantes entre la razón y las pulsiones, ¿no? Los sentimientos, la vida. Casualmente hay un libro de Platón donde explica de que el alma es dirigida, es como aquel carruaje dirigida por una auriga, un jinete, en donde van dos caballos. Por un lado está el caballo blanco y por otro lado está el caballo negro. El auriga, o sea, el que maneja, bueno, siempre está en constante tensión en controlar el caballo blanco, que obviamente representa pues la razón, la sabiduría, y el caballo negro, que representa pues las pulsiones, la tendencia hacia lo volitivo, a los sentimientos, a la carne. Y el auriga, bueno, tiene el deber, tiene que lidiar con estas dos partes. Esta metáfora la hace Platón en uno de sus libros. Por cierto, compren las ediciones especiales que está sacando la editorial Gredos, 130 pesos en cualquier puesto de revista. A mí no me pagan nada, pero es muy interesante. 130 pesos, y estaba la de Platón ese rato, hay otra de Kant, ya van en la tercera entrega. Para que lean un poquito más de Platón, ¿no? Pero bueno, regresando, esta pulsión entre el caballo blanco y el caballo negro es la misma forma en que Nietzsche retoma por un lado lo apolíneo y lo dionisíaco en su filosofía y lo desarrolla entre estas dos partes, ¿no? Obviamente él va a optar por esta parte de el sí a la vida, y ahí se le ve toda una influencia de Schopenhauer, el otro gran alemán, y de su gran amigazo Wagner, ¿no? Hasta que se pelearon y ya no eran amigos por cuestiones que bueno, en la historia de la filosofía pasa, ¿no? Era muy amigo de Wagner. Pero bien, entonces el pensamiento de Nietzsche pone la voluntad en el centro también de su pensamiento. Por eso es muy llamativo en sus libros cuando empieza a decir que hay que cambiar estos valores, negar lo inferior, siempre ir hacia lo supremo, siempre estar en constante pulsión a la vida, a los deseos. Y en ese sentido también no hay que malinterpretarlo tanto, vaya. O sea, esto no significa que hay que el vivir por el vivir, como se pudiera pensar actualmente, ¿no? El vivir sin más momento que el momento, sin más allá del presente, pues, y esperar que tus acciones pues no tengan efecto, causa-efecto, la ley del causa-efecto. Eso otro día lo hablaré en el tema del budismo. Pero bien, si bien Nietzsche afirma la vida porque está viviendo en un contexto en donde la racionalidad ha estado marcando Europa. Recordemos que se viene de la época moderna, donde mi amiguísimo René Descartes dice, pienso, luego existo, soy una cosa pensante. Entonces la razón es el centro, obviamente, de todo, de lo que gira la filosofía. Pero Nietzsche, vaya, como abusado pensador, esto quiero decir, por un lado, que a mí no me agrada mucho Nietzsche, ¿no? Me es interesante, pero no me agrada. Bien, entonces es un abusado pensador, eso nadie se lo quita, vaya, eso nadie nunca jamás se lo va a quitar, por más que lo detracten, lo insulten y todo lo que quieran, ¿no? Pero tampoco quiere decir que es un super ídolo, un superdotado. Una vez fui a un círculo de lectura allá en Veracruz, se acordará muy bien Raimundo Altamirano, bueno, no quiero decir qué círculo, pero según leía Nietzsche, y lo único que dijeron es darle alabanzas, decir que era mejor, que era casi hasta una persona se atrevía a compararlo con Jesucristo. No puede ser. Entonces yo ahí me salí, claro, sin antes agarrar mi vino y salirme, porque pues no podía haber mis oídos haber escuchado esas cosas, ¿no? Pero bien, no es interesante nada más alabarlo por alabarlo, ¿no? Hay que analizar los temas que toca, hay que analizar la postura con que está tomando ciertos fenómenos, ciertas características que están pasando en su contexto. Y en ese contexto en el que vivía, obviamente, es el de la racionalidad, de la exacerbación de la racionalidad.
Por eso él habla mucho del sí a la vida, el sentimiento de la tierra, a ser un superhombre, a la voluntad de poder, digamos, como lo dicen vulgarmente los que juegan fútbol, ¿no? El sí se puede, ¿no? Pero eso es muy vago, pues. Lo interesante de Nietzsche es esta parte. Tiene la contra de la racionalidad que está. Saludos, Elodia Focultiana, ya salió ahí una Focultiana. Saludos, saludos. También ahí a los que nos escuchan están comentando. Bueno, entonces la voluntad de poder es la parte que más llama de Nietzsche en muchos de sus libros, o como en Ecce Homo, en donde tiene unas sentencias muy fuertes, ¿no? Que son dinamita, ¿no? Dice que es dinamita más que otra cosa. Ahí pues el gran asunto y el gran tema de la filosofía nietzscheana, dado que hay que poner en balanza todos sus aportes, hay que poner en tela de juicio todo lo que está hablando, todo lo que está comentando. Y no solamente habla de la voluntad de poder, no solamente habla de la transmutación de valores. Por ejemplo, en epistemología, quiere referir la teoría del conocimiento, también tiene unos aportes muy interesantes. Empieza más conocido con el ensayito aquel de sobre verdad y mentira en sentido extramoral, donde empieza a analizar con la metáfora de la mosca, que se siente el centro del mundo, y que hace una analogía con los hombres, en donde dice que pues seríamos como esa mosca, que nos sentimos el centro del mundo, pero que realmente pues no somos el centro del mundo, ¿no? Que hay que ver a la periferia. Otro toque a la razón. También obviamente Nietzsche ataca a la famosa metafísica. En el programa anterior he hablado un poco de lo que es la metafísica, la posmodernidad, lo que sea la pseudometafísica. La metafísica en ese sentido es los grandes relatos, los grandes relatos unificadores que tratan de homogeneizar a través de la razón y del lenguaje el mundo que nos está permeando, el mundo que nos está presente. Pues ese es un poco el tema de la metafísica, ¿no? Bien, Nietzsche en cuanto a su propuesta epistemológica usa un método muy interesante que él llama genealogía. Este método genealógico o genealogía lleva a atacar bases muy fuertes de la filosofía. Obviamente esta genealogía es un método interpretativo que es traspuesto de la filología a la filosofía. Así obviamente entendemos este método en un sentido filológico. Entonces este análisis consiste en realizar una investigación etimológica de los conceptos que están involucrados en el problema que hay que resolver, o obviamente en todo caso indagar el sentido de ciertas expresiones lingüísticas dentro de un contexto histórico-cultural determinado. Y este método precisamente lo vemos muy presente en un librito que se llama precisamente así, la genealogía de la moral. En la genealogía de la moral, Nietzsche lo que trata de hacer es desbrozar de dónde viene el concepto de bueno y malo, aunque eso de trasfondo lleva a una moral, aunque algún fulanito en un congreso decía que Nietzsche está haciendo ética, y no, Nietzsche no está haciendo ética. Nietzsche en ese libro está haciendo un método interpretativo que se llama la genealogía. Lo que trata de hacer es descubrir el fondo y trasfondo en los cuales se esconde el sentido de nuestras evaluaciones. No solamente él trata de examinar el significado u origen etimológico de un concepto, o simplemente de analizar críticamente lo que sea la verdad o la falsedad de ciertas proposiciones. Lo que él quiere
es desenmascarar las funciones, ficciones y autoengaños que ocultan. Es decir, sospechar de aquello que se nos ofrece como verdadero y preguntar por los valores o formas de vida que laten detrás de tales propuestas. Y esto lo hace en este libro que se llama La genealogía de la moral, donde empieza a decir de dónde viene el concepto bueno, de dónde viene el concepto malo, que se entiende por maldad, lo vincula con el cristianismo, con la religión, con la forma en que se entendía en esa forma lo que era ser bueno desde una óptica cristiana y desde lo que se entendía ser malo desde esa misma óptica. Este señor en ese sentido le da un golpe certero a la moral cristiana y la pone a tambalear solamente teóricamente. En la praxis obviamente pues es difícil que porque un fulano diga que Dios ha muerto o porque nada vale y todo vale, ya cambia radicalmente de un día para otro la sociedad. Aunque teóricamente sí se le puede reconocer que el ataque que hace es precisamente esto, ¿no? El ataque a los conceptos de vuelo y mano. Aunque también este ejercicio lo hace en el otro libro que se llama El nacimiento de la tragedia. Y ahí en ese libro empieza a hablar un poco de la transvaloración. En este sentido usando pues el método genealógico. Este sentido de Nietzsche de enfrentar los problemas radicalmente con esa pulsión y ese sentido directo, sin rodeos, pero muy argumentado, muy razonado y además con una prosa muy bella, porque realmente tiene una prosa bella, pues embeleza los ojos, el oído y la mente y te quedan por horas las frases que asestan duros golpes a las creencias básicas de las personas, y eso tampoco se le puede negar a Friedrich Nietzsche. Entonces este método genealógico rasguña un poquito de la epistemología interesante de la teoría del conocimiento, utilizando este método genealógico y obviamente tratando de debilitar la metafísica, si entendiéramos la metafísica en este sentido obviamente de la teología y de lo teológico, en donde expone sus mejores armas que le proporciona el sentido le proporciona el método genealógico. Obviamente la metafísica tiene un gran punto a tratar, es importante para Nietzsche, porque él dice que la perversión de la metafísica, obviamente desde la óptica de la genealogía nietzscheana, se dio en la Grecia clásica y precisamente identifica a Sócrates como el responsable de la deformación de ella. No solamente de la metafísica deformada, sino todo el espíritu griego. Y dice en una frase muy interesante, dice: con Sócrates vino al mundo la idea absurda de que el pensamiento llega al hilo de la casualidad hasta los más hondos abismos del ser. Esto significa obviamente que Nietzsche le está echando la culpa a Sócrates de que por él se ha venido la muerte a los instintos más vitales de los grandes ideales griegos, a través de sus señorías, de su constante husmear en la palestra, en las fiestas, en el ágora, y el querer que se valore y se actúe por determinadas razones, siempre justificadas por un porqué. Esto tiene relación con lo que comenté hace un rato. Está haciendo guerra a la racionalidad, está haciendo guerra a este pensamiento único, en contraste con lo que él quiere afirmar
de del sentimiento de la vida, del aquí, la ahora, del sí, de los valores, de todo esto. Bueno, dice él, Sócrates había comenzado poniéndose de parte de la razón, y en verdad, ¿qué otra cosa hizo durante toda su vida más que reírse de la torpe incapacidad de sus aristocráticos atenienses, los cuales eran hombres de instintos, como todos los aristocráticos, y nunca podían dar cuenta de las razones de su obrar? En esta frase se resume lo que les trato de explicar de cómo Nietzsche, por un lado, está haciendo guerra a la racionalidad y guerra a la metafísica, y echándole la culpa y identificando que este problema se da en la historia de la filosofía, precisamente en el inicio de la misma filosofía, que viene desde Sócrates, Platón, Aristóteles y toda la demás runfla de pensadores que hoy en día tenemos como, bueno, como los más grandes, como los más exaltados, como los más interesantes. Antes de continuar con este tema que está muy sabroso, les quiero mandar un poquito a una cancioncita muy suave y tropical de piano, música clásica. Espero la disfruten tanto como yo. En un momento regresamos para seguir comentando de Nietzsche. Disfruten esta música clásica.
Muy bien, estamos de regreso aquí en el programa de Radio Filosófico, Soliloquios de un Metafísico, y como metafísico pues seguramente Friedrich Nietzsche estaría en mi contra por ser obviamente metafísico y que me guste mucho la filosofía metafísica, pero no importa, aquí estamos hablando de este señor, estamos hablando cosas muy puntuales de pues de su filosofía, ¿no? Estamos hablando algo de metafísica. Ahora quiero proseguir con un poco de metafísica y lenguaje. En una frase que dice en el texto de Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, que por cierto lo pueden encontrar en internet, es un texto muy corto, espero lo lean. En ese texto dice: el lenguaje se limita a designar las relaciones de las cosas con respecto a los hombres y para expresarlas apela a las metáforas más audaces. La relación que tiene el lenguaje y el pensamiento desempeñan básicamente un papel importante en la obra nietzscheana, y esto porque es una crítica a la metafísica. Él dice pues obviamente que los humanos pensamos a través del lenguaje utilizando términos precisos y manteniendo las reglas gramaticales sintácticas establecidas en una sociedad durante el transcurso de su historia, aunque esto actualmente a veces se ve transgredido por las nuevas generaciones que se comen las sílabas, las letras, ponen muñequitos. Nietzsche seguramente tendría mucho que decir a través del lenguaje y la metafísica. Obviamente pensamos el mundo a través de un lenguaje, esto es innegable. Heidegger también tocará el tema del lenguaje y el ser, dirá obviamente que pues que la casa del ser es el lenguaje es la casa del ser, ¿no? Obviamente. Sin embargo, aquí hay un gran problema que detecta, según mi amigazo Friedrich Nietzsche, pues que el problema es que las relaciones entre el lenguaje y la realidad y entre el lenguaje y la filosofía obviamente pues son complejas, en la medida en que no siempre las concebimos de la misma manera ni las utilizamos para los mismos fines. Este tema Nietzsche lo toca en sus estudios poéticos y filológicos, y cuando él analiza su propia cultura y al estudiar las culturas griega y romana como buen filólogo que era. Estos otros temas lo han tocado autores como Heidegger, obviamente, Foucault, precisamente, Arthur Danto, Jacques Derrida, entre otros tantos, ¿no? Ricoeur, todos esos. Por cierto, les quiero recomendar unos libros que tengo acá de Friedrich Nietzsche que casi no son muy conocidos. Un fragmento inédito del año de 1871 que se llama La mujer griega. Hay otro muy interesante que se titula Canciones del Príncipe, en donde podemos ver sus poemas. Ya ahorita les comento, ¿no? Para aquellos interesados en leer un poquito más de la filosofía de Nietzsche y rasgar un poco de la parte que trabaja él de la poesía, de la literatura. Estos libros son muy poco conocidos, casualmente yo los tengo, aunque Nietzsche no me agrada mucho, pero es muy interesante leer esta parte de Nietzsche, ¿no? La literatura. Por cierto, también él componía música, gran aficionado a Wagner y a la música alemana. Me acuerdo que mi maestrazo, el doctor Enrique Luján Salazar, de allá de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, un saludo, nos encontramos el año pasado en Morelia, en el congreso de la FM. Él tiene las partituras de Nietzsche, él es un gran especialista en Nietzsche. También la doctora Remedios Álvarez Santos aquí en la Universidad Veracruzana. No sé si tenga las partituras de Nietzsche, pero el doctor Luján sí tenía las partituras de Nietzsche, era tal su pasión por tener todo lo que se relacionara con Nietzsche, que bueno, había conseguido las partituras de él. Y precisamente, como les comenzaba al inicio del programa, él tenía gran expresión a la música, la poesía, la literatura, la filosofía, la filología y demás, que se atrevió a escribir música. Verdad, a que no se sabían esa de Nietzsche, que él compuso música.
Bien, siguiendo con el tema de la filosofía y la metafísica, pues obviamente este filósofo pone en duda precisamente el lugar que se otorga al lenguaje como este elemento que permite llegar al conocimiento verdadero de la realidad. Es decir, en la filosofía se tiene el supuesto de que el lenguaje capta toda la realidad, la encierra en un concepto. Al encerrarla en un concepto podemos hacer juicios, podemos hacer proposiciones. Después de eso la razón la entiende, la categoriza y luego por un azar del destino o algo mágico que pasa ahí, se convierte en conocimiento. Esto, si no lo habías pensado, estimado escucha, es la noción clásica que se tiene de cómo se llega a la verdad y cómo se obtiene el conocimiento. En un libro muy interesante de Villoro, voy a hacer un programa de Villoro, en el libro de Creer, Saber y Conocer, explica la diferencia epistemológica de qué es creencia, qué es conocimiento y qué es saber. Recomiendo que lean ese libro, un filósofo mexicano que está haciendo epistemología a la altura de Friedrich Nietzsche, aunque toca también unos temas del indigenismo. Pues muy bien, Nietzsche critica que el lenguaje lleve al conocimiento verdadero y piensa que obviamente el lenguaje son convenciones. Se pregunta, ¿qué sucede con estas convenciones del lenguaje? ¿Son quizá productos del conocimiento, del sentido de la verdad? Y algo más fuerte dice, ¿concuerdan las designaciones y las cosas? ¿Es el lenguaje la expresión adecuada de todas las realidades? Esto lo dice en el texto que les comenté sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Según Nietzsche, la fuente original del lenguaje y el conocimiento no está en la lógica, sino, y esto es importantísimo para entenderlo, en la imaginación, en la capacidad radical e innovadora que tiene la mente humana para crear metáforas, analogías y modelos. Si esto es así, entonces obviamente él está cuestionando en un sentido más amplio que las críticas realizadas por Occam o David Hume. Y obviamente la manera como algunas filosofías han utilizado el lenguaje de manera unívoca para expresar sus propios pensamientos. Y aquí le está pegando a la metafísica, le está pegando al positivismo, le está pegando al cientificismo y a todas estas disciplinas que piensan que el lenguaje es la única forma de acceso a la realidad y también que el lenguaje es la única forma en donde se puede adquirir el conocimiento. Para Nietzsche, precisamente es lo contrario. Debe ser la imaginación, la fantasía, la capacidad de hacer analogías y las intuiciones las fuentes más originarias del concepto, del juicio y de las argumentaciones racionales. Pero aquí él critica que esto no ha pasado así, no se le ha dado la importancia a estas, y tanto ciencia y filosofía moderna pues siguen trabajando con esquemas conceptuales, lo reconozcan o no. Esta es una de las grandes objeciones por qué desconfiar de las verdades, entre comillas, las verdades provenientes tanto de los científicos como de los filósofos, que dice que solo tocan tangencialmente la realidad. Esto significa que la racionalidad solo pinta medianamente, desdibuja la realidad, pero pues por otro lado nos da una seguridad existencial y ordena la realidad que continuamente se lleva al caos. Este es el problema del sujeto-objeto y es el problema obviamente de la racionalidad dada por un lado, fundamentada por un lado en la época moderna con Descartes, luego viene Kant y todos los demás que le siguen. Es un gran problema, pero entonces ¿qué hacer? ¿Cómo entender que la realidad no corresponde obviamente con la palabra? Obviamente no es la palabra el acceso a la verdad, sino a la inversa. O la adecuación del lenguaje solo podría juzgarse desde el conocimiento de las cosas. Y en este sentido, una teoría o una postura que va a defender Nietzsche es lo que se llama el perspectivismo.
Esta tarea que se ha impuesto el pensador es buscar las vías que permitan esta aproximación a la realidad, dado que el lenguaje no nos da esta verdad como tal, la verdad de la realidad, sino hay que buscar otra forma, ¿no? Para llegar a eso, se dice en otro aforismo muy interesante, nosotros para llegar a la verdad seguimos prefiriendo los caminos tortuosos. Después, ¿cuáles son esos caminos tortuosos? Pues por un lado la filosofía y por otro lado la ciencia, que trata de racionalizar todo y que trata de poner en relieve que ellas son las chipocludas, como diría el doctor Curie, para dar lo que sea la verdad. Ahora bien, si este conocimiento científico que crea estructuras, que simplifica y desarrolla la vida, es muy llamado, es muy interesante, es muy accesible a la gente, está muy bien, pero no se le puede pedir un poco más. Ahora bien, indagar sobre ese conocimiento implicaría preguntar si la verdad significa algo más que facilitar la vida. Aquí vemos que regresa al punto del sí a la vida. Para Nietzsche, algo es verdadero cuando funciona y algo es falso cuando empobrece la vida. Y en ese sentido dice, lo verdadero es útil para la vida y lo falso aquello que la inhibe. El filósofo nietzscheano rechaza cualquier cosa, conocimiento, actitud que imposibilite no solo la vida en general, sino también la vida en particular. Vemos cómo a través de sus sentencias llama a regresar al sentimiento de la vida, a la afirmación del sí, y pues repito que lo verdadero va a ser lo útil para la vida y lo falso aquello lo que la inhibe. Esto es muy fuerte porque está atacando por un lado toda la tradición filosófica, está atacando a toda la metafísica, está atacando a toda la epistemología y está proponiendo un punto de vista que él llamará perspectivismo. Este perspectivismo es una forma de saber que la verdad pues no puede estar aislada de una concepción del conocimiento y de la realidad en general. Esto en términos nietzscheanos él lo llama obviamente perspectivismo y dice en La ciencia jovial, en un aforismo muy interesante, no tenemos en efecto ningún órgano para conocer, para la verdad. Sabemos o creemos o nos imaginamos, precisamente tanto como pueda ser útil al interés del rebaño humano, de la especie, e incluso lo que aquí se llama utilidad, por último, solo es una creencia, algo imaginado. Obviamente esta forma de ver el mundo y de entender el conocimiento implica sostener una postura relativa respecto a cualquier resultado cognoscitivo que nos dé nuestro intelecto y que pretenda ser absoluto para comprender la realidad. Ahí precisamente en este punto es como él llega a filosofar con el martillo, a afirmar la imposibilidad del conocimiento en sí, por sí, y denuncia la hipostación que se hace de la realidad cuando hablamos de sustancias que no son tales, el ser, la usía, el yo, todo esto, o cuando se ha designado algo de manera convencional y luego lo convertimos en una esencia. Contra todo esto Nietzsche descarga el siguiente aforismo, y con esto quiero cerrar. Sigue habiendo cándidos observadores de sí mismos que creen que existen certezas inmediatas. Por ejemplo, yo pienso, y esta fue la superstición de Schopenhauer, yo quiero, como si aquí, por así decirlo, el conocedor lograse captar su objeto de manera pura y desnuda, en cuanto cosa en sí, y ni por parte del sujeto ni por parte del objeto tuviese lugar ningún falseamiento. Pero, ¿qué certeza inmediata, así como
conocimiento absoluto y cosa en sí encierran un contradictio in adjecto. Eso lo repetiré yo 100 veces. Este aforismo viene más allá del bien y del mal. Es así que Nietzsche, en este aforismo contundente, obviamente rechaza el conocimiento, no solo el científico, sino el filosófico, las grandes verdades, porque nos da solamente lo efímero, aquello difícil de entender, y obviamente rechaza toda la pretensión científica de obtener leyes universales de la naturaleza con regularidades, que es lo que se nos ha hecho creer. Para él, el conocimiento debe estar al servicio de la vida, debe crear formas que permitan manifestación de nuevas formas vitales, que con esto se enriquece y mantiene la multiplicidad de la misma realidad, que no puede sino estar reproduciendo este continuo flujo de primordialidad. Y dice que el conocimiento funciona de acuerdo con las necesidades vitales del sujeto conocente sin que éste pueda pretenderse nunca una objetividad. Es decir, el conocimiento no es más que una continua elaboración de perspectivas, sean de pájaro o de rana, en las que no todo vale por igual. Para tener perspectivas es fundamentalmente el arte del matiz. Obviamente Nietzsche apuesta por este conocimiento. Esto es lo sabroso de Nietzsche, que nos dice que tanto lenguaje como realidad, filosofía o ciencia no tienen la verdad absoluta. Pero hay formas de perspectiva que nos abundan en la realidad. Ojo, esto no significa que todo vale, nada vale, que no importa la filosofía, que no importa la ciencia, que no importa la moral, que no importa la religión, que no importa la epistemología, la educación, sino lo que nos está diciendo es que no nos dejemos engañar por una única y rectora ciencia, sino que hay más allá de lo evidente, más allá de lo que nos han presentado como real, y que no hay que ceñirnos a tomar una cosa por verdadera, no generalizar algo particular. Y el impulso de la vida es lo que nos debe hacer buscar la verdad del conocimiento a través de la afirmación del hombre en la vida, en la tierra y los sentimientos vitales. Hasta aquí mi comentario sobre Nietzsche. Espero que puedan leer este librito que se llama Canciones del Príncipe, muy recomendable, me gusta mucho, Canciones del Príncipe, comentarios sobre la mujer griega, que es un texto también sabrosísimo, y algunos otros temas que tiene Nietzsche que los pueden encontrar en internet. Muy bien, les deseo muy buenas noches, espero les haya gustado el programa. Dudas y preguntas pues me las mandan aquí por el Face, en el blog o por un mensaje. Muchas gracias por su escucha y recuerden, la filosofía no es aburrida, todo depende cómo te la cuente. Hasta el próximo martes.